norte de Tailandia muy cerquita del Triángulo Dorado. y llena de templos de color. Esto es Chiang Rai. Hicimos varias escalas antes de llegar a nuestro destino, pero esto te lo dejaremos en otros videos. Nuestro trayecto empieza aquí en el camino yendo hacia Chiang Rai. Paramos en este lugar que son unas aguas termales. Son súper naturales y lo impresionante es que llegan a alcanzar temperaturas extremas como hasta de 90 grados. 90, 94 grados centígrados. Entonces, obviamente, pues ya no se puede meter. Habían otras en que la gente se metía, pues acá fueron cerrados porque cada vez están más calientes. Entonces hay varios lugares ahí alrededor para el turismo. Ustedes pueden venir a cocinar sus huevos, o sea, los huevos de gallina o de codorniz que venden aquí. O pueden meter sus pies en una parte donde se puede Muy hacer. bien. Más tolerable. Normalmente aquí los huevos de gallina se hierven en 7 minutos. Y es real, la gente viene, aquí lo pueden comprar y los ponen ahí a hervir. Está decorado de cristalizo. Cuando sale sombría, todo es como palacio de nieve. Frozen. Sí. Este templo está construido sobre un templo antiguo, un templo muy antiguo, pero en sí este templo, como se le conoce hoy en día, es un templo pues moderno, reformado. Desde el año 1997, y lo interesante también es que la persona que lo construyó, que lo reformó, es un pintor, y este pintor tiene muchísima plata, y entonces él lo quiere ir reformando todo el tiempo. Entonces tiene mucha plata que cada día le invierte algo diferente, cada día le modifica algo. Es algo así como la Sagrada Familia, un lugar que todavía no está terminado, pero que aún así es maravilloso. Y lo increíble es que él le pidió al gobierno de Tailandia que lo ayudara y le diera dinero para ayudar a hacer esto, y no lo quiso hacer el gobierno. Entonces él sacó de su dinero y él hoy en día es el que cobra entrada, el que hace todo, y ya el gobierno ahora le quiere ayudar, como ve que es tan turístico, y él dijo ya no quiero, y ahora él lo hace solito, y la verdad está increíble. Este puente es el puente que lleva a Nirvana. Normalmente la primera parte que vemos ahí es como el mundo en el cual vivimos, que está lleno de cosas malas, llena de cosas mundanas, sexuales, deseos, racheras, todo que hay que pasar. Pero si queremos llegar a Nirvana hay que pasar uno a uno por ese puentecito, que es un puente para una sola persona, nadie te puede ayudar, y en ese puente vas a atravesar para llegar hasta aquí en la capilla, que es donde vas a llegar a Nirvana. Esto es súper impresionante. Entre más temprano vengan, obviamente mucho mejor, porque la verdad cada vez llega más gente y se vuelve terrible para tomarse fotos, para estar en los lugares, para todo, la verdad se vuelve increíble. Y está súper bonito porque con la luz del sol, obviamente estos cristales se vuelven, no sé, como un espejo, algo que refleja. Eso es lo más chévere. Se brillan muchísimo, muchísimo, y por dentro lastimosamente no se puede tomar fotos ni videos. Y está súper chévere, es un templo la verdad bastante moderno y mente abierta, porque la pared es muy pintado Batman, Superman, Marvel, Pikachu, Kung Fu Panda. Hello Kitty. Así no lo crean y suena un poco raro, los hay, y hay muchas historias detrás de todos los murales que se encuentran ahí, que el guía nos está explicando, y es súper interesante saberlo. Entonces, pues antes de venir, investiguen un poquito con eso, lo que vean y ustedes lo van a entender un poquito más. O si quieren pueden venir con guía, como nosotros que venimos con nuestro guía en Tailandia, que es una guía en español con quien estamos haciendo este tour, y nos explica absolutamente todo. Y una de esas cosas es que el mural de la entrada, recién entras a esa capilla que no se puede grabar ni tomar fotos, la parte de atrás es como la cara del demonio, sí, y hacia allá se ve como todo el mundo, todo lo malo, y por eso es que aparecen todas estas cosas que son del imaginario del ser humano. Y pues la verdad está bastante bien hecho, bien pintado, y hay muchas enseñanzas. Está la iguana.
Bonito, dorado. Miren que aquí depende del año en el que ustedes nacieron, esto es como un calendario y depende de ese año ustedes tienen un animal. Por ejemplo, el mío es un mono y el de Diego es una cabra. Y aquí afuera van a encontrar cada uno de los animalitos representados. Ahí está la cabra y el mío que es el mono está ahí también. Y dentro del pozo encontramos las otras que son signos del zodiaco. Entonces está Géminis, Tauro, Sagitario, todas también. Entonces pueden encontrar sus dos cosas, su signo del zodiaco y su símbolo del animal del calendario chino. Otra creencia es que hay unas hojas hechas como en, ¿qué es esto? Aluminio. Aluminio. Y estos hojitos ustedes las compran, les cuestan 30.000 pesos. El equivalente a menos de €1. Y ahí van a poner un deseo, su nombre, lo que sea, y lo cuelgan en estos arbolitos. Estos arbolitos están súper llenos. Si se dan cuenta, cuando uno pasa no lo notan, no saben qué es. Pero después uno se da cuenta y nuestro guía nos explica que son esas hojitas. Y después también, como ya se llenaron tantos arbolitos, los han puesto en el techo como de una pasarela que hay para refugiarse del sol. Y ahí lo van a ir poniendo hasta que se llene todo. Los budistas, todo mundo, inspiración. Siempre. Pero el templo blanco es más que esa parte principal, que es la que todos con todas las fotos están. Hay muchos más templos que se siguen construyendo, hay algunos peladitos, pero este es el único que está ya 100% terminado. Prácticamente es un complejo y este, que es el que dice Diego, es el crematorio. Y es que en la religión budista se tiene la creencia de que se tiene que quemar el cuerpo después de que muere. Y el 97% de la población en Tailandia es budista, entonces pues por eso se hace, pero este crematorio no lo puede usar cualquier budista, solamente los budistas de esta ciudad. Aquí van a encontrar este templo que está dedicado a un dios hinduista, el cual tiene la cabeza de elefante y 4 brazos, y es el dios del arte. Llegamos a este siguiente templo que hay que visitar también aquí en Chiang Rai, Y ahora es el templo azul. Adivinen por qué. porque es azul. El templo es azul como el cielo azul. Como el mar. No, como el cielo azul, porque las enseñanzas de Buda son tan grandes como el cielo, entonces por eso el color azul. Fue construido por uno de los discípulos del creador del anterior templo, el templo blanco. Este otro templo es mucho más pequeño, no es como el complejo del templo blanco, es gratis la entrada. Y la verdad está bien bonito, está bien decorado. Y está bien azul, la verdad. Mucho azul, mucho amarillo. Y está bien bonito, mucho detalle. Y aquí hay un lugar donde se pueden comprar unas velitas donde ustedes las pueden meter en un río para pedir deseos, aunque no es un río real, es una mentira. Este templo tiene varias cosas, es que tiene varios animales mitológicos. Ahí vemos una tortuga mitológica, un gallo mitológico, un león mitológico. Todos son muy extraños porque tienen como cabeza de dragón un poco, cabeza de un señor, pero todo tiene una simbología. Ya estuvimos en la parte inmaculada, en el templo blanco. Y ahora Llegamos a la casa misma. Aunque muchos piensan que esto es un templo, pues no lo es. sin embargo, sí fue realizado también por un pintor y la cual era su casa.
Es una casa museo hoy en día donde muestra su historia. Es un artista muy conocido de Tailandia y pues vienes a ver aquí todas sus obras, muchas de sus obras. Son un poco oscuras y por eso pues también es que el nombre y todo es negro. Aquí también hay otras 37 casitas, adicional de esta que es la principal, y la esposa todavía vive en una de ellas. En el mundo, es mundo al revés de las enseñanzas de Buda. Vivimos. Buda enseña a la gente, suelta lo que ha aferrado, apego, pero el mundo más. El mundo al revés. Y aquí están las réplicas de obra de él, ahora con nueva tecnología de su hijo. Réplica de obra de su padre a través de... eso, de Instagram, Eso, se ve, ¿no? Sus obras se basaban en animales, le gustaban mucho ver los animales y pensaba que los animales después de muertos aún seguían sirviendo, mientras que los seres humanos no, somos útiles después de muertos. Porque los animales pueden seguir de muebles de decoración de muchas cosas. Le gustaban mucho los animales y por eso tiene muchas como pieles de serpientes, de cocodrilos. Sus obras pintadas también eran mucho de animales. Y fue cuando es bastante sobrio. Igual bastante negro. La verdad es un poco extraño. Es muy raro. Vamos a ver todo lo que ven ahí, todas las obras. Es súper chévere eso que él mostró que ahora el hijo hizo que la tecnología hiciera como el 3D animado. Eso es súper chévere. El señor ya está muerto. Pero la verdad, bien satánico. Sí, está bien oscuro. Bien rarito. El señor nació en 1939. Y ahora estamos aquí caminando por las otras casitas que también pues, estaban. Y lo que dice nuestro guía es que él también a veces cambiaba, como que esa era su casa principal, pero un día le gustaba vivir en la otra casita, entonces iba y dormía allá. Estas son las casitas típicas de Tailandia, que tienen así como el piso suspendido. Entonces abajo pues habían personas que cuidaban los animales, que eran los que estaban abajo, los animalitos, y arriba era donde la gente dormía. Además lo hacían para evitar que el agua se empozara cuando llovía o evitar animales venenosos que podrían llegar por la parte de abajo. Así vivían a salvo las personas, culebras, escorpiones, entre otros. Antes se podía entrar acá a estas casitas a ver los dormitorios. Sin embargo, gracias a los turistas chinos ya no se puede entrar. Porque venían y empezaron a robarse lo que había dentro. Entonces el hijo dijo nada más. Se cerró, sobre todo la principal, aunque este señor dormía cada día en una casita diferente, había unas que eran más su dormitorio. Ahora llegamos a la casita más importante de todas, es esta casita que está acá, una casita bien pequeñita, es la que está más arriba, y esto es porque aquí guardan las cenizas de todas las personas de su familia, y ahora se guardan también las cenizas de él. De deseo sexual. Información importante para todas las solteras, y es que el hijo ahora administra absolutamente todas estas casitas, y el hijo está soltero y parece que está como en búsqueda de pareja. Entonces ya saben, ahí está su información. La entrada aquí les va a costar 80 bahts, lo que equivale a 2,15 € o a 11.000 pesos colombianos. La verdad, no está tan chévere. Es un museo, sí, hay varias cosas, pero la verdad, a veces te la puedes hacer súper rápido porque se vuelve repetitiva. Las mismas cosas, los mismos tipos de cosas, y la verdad a mí no me gustó tanto. Yo por mí lo habría pasado, ya que lo visité con los hijos, lo habría pasado, pero si tienen el tiempo y la plata, vengan, no pierden nada. No a mí les gustan las cosas un poquito extrañas, raritas, aquí van a encontrar de todo. Y ahora seguimos a un último templo que podemos visitar aquí en Chiang Rai. Este lugar es conocido como el Gran Buda. Sin embargo, esto que ven acá no es un Buda. Es una diosa china. Y esta diosa china está aquí porque este es un templo mixto, mestizo, entre chino y tailandés. Pero la gente, pues como la ve desde lo alto,
que es súper grande. Entonces le empezaron a llamar el Gran Buda, el Gran Buda, el Gran Buda, y así se quedó. Entonces todos lo conocen y si van a venir, busquen el templo del Gran Buda, aunque no hay Buda. Y ahora vamos a subir porque se puede subir. Algo súper chévere es que con el tour pues nos trajeron en un carrito hasta acá. No nos tocó subir las escaleritas acá para subir hasta el lugar, y desde aquí vamos a también subir en un ascensor. Porque se puede subir caminando también si quieren, pero si no, les tocaría pagar 40 watts para poder subir hasta allí. Eso sí, hay que ir descalzo. ¿Sabes por qué? Por ahí un Pikachu y un osito acá. Este es, sin dudar, un lugar donde la espiritualidad se fusiona con la grandeza arquitectónica, ofreciendo vistas panorámicas increíbles y una atmósfera de paz que te dejará sin palabras.